Bien, Dani, y ahora recibimos a nuestro compañero Mauro Albornoz. Mauro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adri. Vamos a hablar en este caso de la preocupación que hay en el ámbito de la ciencia y la tecnología por el desfinanciamiento del proyecto ARSAT 3. Recordemos ya que hace 20 meses se había descontinuado con este proyecto. Hablamos de preocupación porque Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene la capacidad de construir satélites, y en esta oportunidad lo que llamó mucho la atención es que el gobierno nacional va a alquilar un satélite europeo por 7 millones de euros para ocupar la posición orbital 81, una posición que es la que iba a estar el satélite ARSAT 3, pero que claro, como se desfinanció el proyecto, tiene que ocupar justamente esta posición para que la Unión Internacional de Telecomunicaciones no quite ese espacio. Por eso es que el gobierno va a alquilar un satélite a Europa para justamente ocupar mientras tanto este espacio. Obviamente la preocupación, y también pensemos que los científicos argentinos durante mucho tiempo estuvieron trabajando en estos proyectos. Argentina con ARSAT, para aquellos que no lo conocen, fueron los dos satélites que nos permitieron obtener servicios de telecomunicaciones muy importantes, y que hay pocos países que tienen esta capacidad. Por eso es que es preocupante, por eso es que también hablamos de este tema, y el ARSAT 3 nos permitía esto, ¿no? Poder avanzar en el proyecto, en el plan geoestacionario, un proyecto que fue aprobado en el Congreso y que justamente lo que permitía era ampliar los satélites en Argentina hasta el 2035, algo que, Adri, finalmente no se va a dar a raíz del desfinanciamiento que hay con este proyecto, y obviamente también la preocupación de toda la comunidad científica en lo que tiene que ver con el presupuesto 2019, una inversión, una de las más bajas de los últimos años, y por eso es que lo que tiene que ver con la suspensión del proyecto ARSAT 3 es algo que llama mucho la atención, porque perdemos una posición que podría ser ocupada por algo nacional, que podría ser ocupado por un ARSAT 3, que en este caso, Adri, no va a continuar, ¿no? Ahora vamos a presentar, para hablar de este tema, porque tenemos una telefónica, pero es muy atinado lo que está señalando, y hablaste del presupuesto 2019, y tenemos la visita del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Recordemos que el 2019, donde hay una baja de presupuesto en educación, en salud y en ciencia, fue un presupuesto prácticamente, Mauro, diseñado por el Fondo Monetario Internacional. Exacto, Adri. Bueno, por eso es que la preocupación también de la comunidad científica respecto del presupuesto y justamente la inversión, de la poca inversión que vamos a tener en ciencia. Pero si te parece, nos comunicamos en este caso con Guillermo Ruz, ex director de ARSAT, que justamente estuvimos hablando y que lleva adelante justamente todo lo que tiene que ver con el ARSAT 3. ¿Qué tal? Buenas tardes. Guillermo, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio preguntarte, ¿qué opinás respecto de esta decisión del gobierno nacional de alquilar un satélite europeo para no perder la posición orbital? Bueno, a ver, es claramente consecuencia de no haber invertido en ARSAT 3, la posición orbital que asigna la UIT a la Argentina. Si no se ubican los satélites en esa posición, se le retira esa asignación y se la da a otro país que la esté solicitando. Argentina tenía planificado poner ARSAT 3 ahí, no solamente planificado por la empresa, sino con un plan de la empresa aprobado por una ley nacional en 2015, después del exitoso lanzamiento de ARSAT 1 y ARSAT 2. La presidenta Cristina envió al Congreso un plan para ARSAT, justamente para seguir consolidando y ampliando las capacidades en desarrollo de satélites de comunicaciones en nuestro país. Ese plan fue aprobado en un horizonte de 20 años para llevar la flota de ARSAT de 2 a 6 satélites. ARSAT 3 era el primero de ellos, un satélite innovador, además, que a través de esta frecuencia en banda Ka permite dar internet satelital de banda ancha, que es una tendencia sobre todo en Latinoamérica, hace unos años ya en Europa y en Estados Unidos. Claramente hay mercado para este satélite. Bueno, la suspensión fue totalmente arbitraria, y ahora, para no perder esa asignación, hay que salir a las apuradas a alquilar un satélite por un monto muy significativo. Fue el gobierno de Néstor Kirchner que en abril del 2006 creó la empresa ARSAT. ¿Fue Kirchner quien lo creó? Claro, exactamente, y por un problema similar a este. En ese caso fue Nahuelsat, una empresa privada que tenía la concesión de las 2 posiciones orbitales a la Argentina, y no estaba colocando un satélite en esta posición 81. En otra frecuencia, banda KU y banda C, que sirven para otros servicios, pero es una situación similar. Al estar Argentina a punto de perder la posición orbital, porque Nahuelsat no invertía,
se creó ARSAT y se le encomendó proteger las dos posiciones orbitales con la particularidad de hacerlo con satélites fabricados en la Argentina. Todo ese proceso fue exitoso y terminó el lanzamiento de ARSAT 1 y ARSAT 2, protegiendo y con tecnología nacional las dos posiciones orbitales. Ahora volvemos a tener la misma situación, pero no por el fracaso comercial o la no inversión de un privado, sino por el propio Estado Nacional, que con una política equivocada y además indefinida, porque no se sabe bien cuál es, estamos nuevamente en el mismo problema. Y esto nos está costando 7 millones de euros por año. Claro, Guillermo, cuando comenzó a trascender que el gobierno quería privatizar ARSAT 3, se supo que al final dieron marcha atrás. Bueno, al final con el tema de la privatización y este caso, bueno, 7 millones de euros que se van a destinar para alquilar este satélite europeo. Puntualmente, ¿se sabe qué va a pasar con el ARSAT 3? No, bueno, una cosa que caracterizó estos últimos 3 años es la indefinición. Vos fijate que no hubo ningún anuncio respecto a cuál era la política satelital, más allá de que había un plan aprobado por ley, que se incumplió. No hubo ningún anuncio, ninguna declaración pública respecto a cuál era la política satelital, sí alguna crítica aislada, mediática, y tanto el intento de privatización de ARSAT 3 como a este inconveniente que surge ahora son a través de informes de investigaciones periodísticas que surgen. No hay un solo comentario sin ningún tipo de política explícita respecto a las autoridades de ARSAT o de la Secretaría de Modernización. Bien, adelante, Dani. Buenas tardes, no sé si me escucha, Daniela Ballester lo saluda. Quería preguntarle porque en el mes de enero hablábamos de una ley, usted recién mencionaba, ¿no? Las cuestiones que en realidad están regidas por una ley. Hubo un poco de polémica por un DNU que en realidad lo que hacía era, a partir de ese decreto, contradecir lo que dice la ley, y que el presidente Mauricio Macri en ese momento habilitó que se vendieran algunas frecuencias a privados en coincidencia con lo que pedían las empresas de telefonía móvil. Le pregunto por esto para que usted me confirme o me corrija si no es así, y también para resaltar la importancia de que a través de un DNU ahora se tomen medidas que no tienen que ver con lo que en realidad dice una ley que fue votada por el Congreso y que debe ser respetada, en este caso como en cualquier otro caso. Claro, sí, el DNU 58 de ahora de enero de este año lo que hace es eliminar una reserva preferencial que tenía ARSAT para desplegar una red de comunicaciones móviles. No tiene que ver con frecuencias utilizadas para los satélites en este caso, si bien está en el marco de la misma ley que aprueba el plan satelital de ARSAT, ¿no? Son cosas distintas aprobadas en la misma ley en noviembre de 2015. Macri por decreto elimina esa reserva para ARSAT, que tenía un cometido de justamente de llevar conectividad a la defensa y a la seguridad de nuestro país y a buscar la inclusión digital a través de pymes cooperativas del interior, y también articular con las empresas de telecomunicaciones provinciales. Al eliminar esa reserva preferencial que tenía ARSAT, modifica una ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Todavía resta ver la validez de ese DNU también, y creo que es una muestra también de cuál es la política espacial y tecnológica y telecomunicaciones del gobierno de Macri, ¿no? ARSAT se creó por ley, la creó Néstor Kirchner al enviar el proyecto cuando Nahuelzat ponía en riesgo nuestra soberanía en el espacio. Cristina Kirchner envió un proyecto al Congreso después de una política exitosa de más de 8 años fabricando 2 satélites en la Argentina, y Macri incumple esas leyes y busca modificarlas transfiriendo bienes que tiene el Estado Nacional a los privados por decreto. Ahora, Guillermo, ¿vos crees que vuelve la fuga de cerebros a la Argentina con esta política que está implementando Cambiemos? Bueno, ya volvió. En el caso de ARSAT ya son varios de los ingenieros que participaron en los proyectos ARSAT 1 y ARSAT 2 que se fueron. Particularmente uno, no quiero dar los nombres, pero se fue a un proyecto de la Unión Europea para
para defender un rover en Marte, que se va a lanzar en el 2020. Otro, el jefe de proyecto de ARSAT 1 se fue a Skylum, una empresa nueva también, que está haciendo una constelación satelital para transmisión de datos. El que era el gerente, creo que se fue a Thales en Europa. Entonces, esto ya está pasando y se va a incrementar, y las capacidades que pudo acumular ARSAT desde su creación hasta finales de 2015, desde a poco van mermando y va a seguir así, matando el rumbo. Guillermo, una última pregunta que te quiero hacer para la gente que nos está mirando y para la gente que quizás no tiene tanto el concepto de los satélites argentinos. ¿En qué nos afecta a los argentinos que se descontinúe con este tipo de proyectos en lo que tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones? ¿En qué nos va a cambiar el hecho de que se dejen de continuar con este tipo de proyectos tan importantes y que nos posiciona a la Argentina como pocos países en el mundo en lo que tiene que ver con la construcción de satélites? Bueno, Argentina va a crecer y vamos a ser un país más rico, solamente si podemos desarrollar industrias de alto valor agregado, ¿no? La espacial es una donde Argentina, por distintos factores, en parte por la creación de ARSAT que mencionábamos, pudo posicionarse en el mundo, tiene capacidades muy fuertes a través de INVAP, de ARSAT, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y todo un entramado de pymes y instituciones del sistema científico y tecnológico. Argentina tiene mucho potencial, se destacó incluso en la región, en estas industrias que es difícil competir contra el mundo, los países tienen un recorrido por ahí más amplio y potencialidades más grandes. Entonces, Argentina tiene un potencial muy fuerte de por ahí desarrollar esta industria que emplea un montón de ingenieros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas. Si nosotros discontinuamos esto, interrumpimos, bueno, claramente va a ser imposible mantener o potenciar esa inserción. Y después hay un tema por ahí de soberanía sobre las telecomunicaciones. Todos los países buscan no depender de terceros para tener determinados servicios garantizados. No es que se nos van a cortar todas las comunicaciones si no se pone ARSAT 3 o si lo pone otra empresa. Los servicios sobre Argentina, hay distintos proveedores internacionales, pero todos los países buscan tener capacidades propias para no estar dependiendo de operadores de distinta bandera para garantizar servicios de seguridad, de defensa y desarrollar sus proyectos de inclusión digital. Guillermo, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. A usted.